Acompaña Peter García, él es director ejecutivo de Deportes y Entretenimiento de la Universidad Internacional de la Florida. Lo saludo y le doy las gracias por acompañarnos, señor García, bienvenido. Buenos días, es mi placer estar con ustedes esta mañana. A ver, este caso de Aaron Hernández, obviamente, pues preguntarle a usted qué es lo que pasa por la mente de alguien o cómo pudo suceder esto, pues no lo podemos poner en esa posición, pero este es un caso excepcional. ¿O se puede prever que hay muchos jugadores que llegan a estas instancias tan exitosas y que de pronto no saben controlar esa situación? El caso de Aaron Hernández, ¿cómo lo ve usted? Bueno, como tú dijiste, es un caso excepcional, extraordinario, es una tragedia para todas las familias que están involucradas en esto. Te diría que sí, siempre hay otros casos, pero no como este. Este es un caso donde una persona perdió su vida y sí, hay muchos atletas en los deportes que en toda su vida, por razones X, se creen que pueden salir con la suya y que siempre alguien lo va a rescatar, como digamos, pero son la mayoría pequeña de los atletas. El problema es que cuando es un atleta de este nivel, que es una estrella, entonces se magnifica mucho. Claro. ¿Qué es lo que estaba pensando? Bueno, este muchacho ha estado en problemas casi toda su vida, pero obviamente nunca nada como esto. Pero lo que hay que recordarse es que hay otros casos pendientes similar a este contra él. Este no es el único. Así que es una manera de vida que él obviamente llevaba. ¿Y qué es lo que estaba pensando? Bueno, uno no puede saber lo que está pensando porque no tiene lógica ninguna. Sí. Un millonario con una carrera que podía haber jugado 10 años más fácil si no selecciona y tener todo lo que quería tener en este país, en este mundo. Y ahora ha cambiado eso por las decisiones que hizo y que ha hecho en toda su vida. Esto no fue una decisión que él hizo en un momento de locura, una cosa, que le dio rabia y hizo. Él ha estado involucrado en otras cosas que obviamente no tienen sentido ninguno. Sí, señor García, hablemos un poco de ese pasado de Aaron García. ¿De qué universidad salió y cuáles eran esos casos en los que estuvo involucrado desde muy joven? Porque uno espera que cuando salen de la universidad pues tienen un nivel de cultura mucho más alto que deportistas de otros países. ¿De qué universidad salió y de qué pasado estamos hablando? Aquí mismo de la Universidad de la Florida, él es de Connecticut, así que es del área donde jugaba y donde pasó esto, pero él vino a la Universidad de la Florida, tuvo en la Universidad de la Florida que hubieron varias cosas, nada de este nivel, que cuando él salió y lo escogieron en el draft del NFL, obviamente había cosas en su carácter, porque a él no lo cogieron hasta el tercer round. ¿Qué quiere decir eso? Un jugador con ese nivel de talento normalmente lo cogen en el primer round, pero todos los equipos de la NFL tienen seguridad que hacen estas investigaciones y investigan estos jugadores. Acuérdense que son jugadores que le dan contratos por millones de dólares, entonces para hacer ese tipo de inversión los investigan desde muy joven en su vida y casi lo saben todo, no hay ninguna sorpresa, y entonces en este caso todos los equipos de la NFL sabían que había cosas ahí. Obviamente no cosas como de este nivel, claro, pero sabían que había bastantes cosas que estaban preocupados que se cayó en el draft hasta el tercer round. Ahora, entonces, usted, señor García, lo que pasó fue que este caso estaba involucrado con otro caso donde habían matado más personas y todavía ese caso está de afuera, que a lo mejor a él lo pueden acusar de otros casos. Así que este no es el único caso que se sospecha que él estaba involucrado donde perdieron vidas personas. Claro, usted me da pie para una pregunta, porque usted dice que lo escogieron en el tercer round, fue el draft, cuando él fue escogido. Quiere decir que a él estaban haciendo el seguimiento. Le quiero preguntar lo siguiente, porque usted es una persona que conoce muy bien pues todo lo que se vive adentro de las universidades, particularmente en la Universidad Internacional de la Florida, en todo lo que tiene que ver con los deportistas. ¿No son un poco cómplices las universidades y los equipos de fútbol que conocen las actitudes de estos deportistas, que conocen el carácter de estas personas,
no le ayudan, sino que lo que les interesa es el dinero, a la universidad, pues sacarlo, tener nombre, conseguir, pues obviamente una imagen. ¿No son cómplices las universidades y los mismos equipos profesionales? Bueno, te diría que no, y te digo que no es por estas razones. Todas las universidades, no solamente nosotros, pero la Universidad de Florida, que es una buena universidad, cogen medidas para evitar que los atletas hagan cualquier cosa. Y obviamente un atleta, cuando hace algo, comparado con un estudiante regular que haga algo, el atleta sí va a salir en toda la prensa. El estudiante normal no va a salir. Así que hay educación, hay programas que se le dan a todos estos atletas durante su carrera, no solamente en la universidad, pero cuando llegan al NFL, tienen programas y le dicen todas esas cosas. Pero, como te digo, hay algunos que escuchan, la gran mayoría escuchan y son ejemplares y son parte de su comunidad y están muy involucrados en la comunidad. Hay una minoría pequeña que existe, como en toda la sociedad, en la sociedad es lo mismo, es en reflexión a la sociedad en que vivimos. Y hay, la mayoría de las personas en la sociedad son personas buenas, pero siempre hay una minoría que no hacen las cosas como son debidas, y entonces cuando es un atleta se magnifica 1000 veces sobre un ciudadano normal que no sea atleta, y ese es el problema. El gran problema de esto es que ellos son, como se dice en inglés, role models para la juventud, y la juventud que ve no solamente este caso, pero ve otros casos, no al nivel de este, pero otros casos donde los atletas hacen algo mal, entonces ven un ejemplo mal, y los atletas, hay muchos atletas que estamos hablando, como Aaron Hernández, que creen que pueden hacer las cosas mal hechas y que no le va a pasar nada. Exacto, pero sí le pasó. Lamentable el caso de Aaron Hernández. Pete, muchísimas gracias por habernos acompañado en Miami Despierta. Le deseamos un feliz día. Igualmente, gracias. Es el señor Peter García, él es director ejecutivo de Deportes y Entretenimiento de la Universidad Internacional de la Florida. Este caso de Aaron Hernández, egresado de la Universidad de la Florida y que estaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, también fue seleccionado para un Pro Bowl en el 2010 y el 27 de agosto del 2012 le firmaron una prórroga de 5 años que se extendía hasta el 2018 y con un bono de 12.5 millones que fue el mayor bono por firmar a un jugador, un ala cerrada como Aaron Hernández. Y bueno, es lamentable. Yo pienso que las universidades deberían de tener un programa psicológico para llevarlos de la mano poco a poco, porque la fama y como son famosos es muy importante para jóvenes de esa edad, que la puedan manejar. Pero fíjese, Dani, que él nos dice, el señor García nos dice, en las universidades les hacen seguimiento, sí. Los equipos profesionales les hacen seguimientos, y ahí está la prueba que nunca fue escogido en el primer draft. No, hasta el cuarto, según entiendo. En el tercer draft nos dijo él, pero tenía un contrato de $40 millones de dólares. Este señor, pero nunca pudo enderezar el camino y nos decía, esto no era nuevo, esto no fue un caso fortuito, que se le fueron las luces, en un momento espontáneamente pues perdió el control. No, ya había tenido algunos casos de mal manejo de su personalidad.